Hola, muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Empezamos siguiendo o retomando la lectura del Evangelio según San Lucas, el comienzo del capítulo 7 leemos hoy. Jesús entró en Cafarnaún, había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Una vez más, un milagro de Jesús, conseguido gracias a la fe, y yo diría también una vez más, concedido a un pagano, es un centurión, pertenece al imperio romano que oprime al pueblo de Israel. Sin embargo, es querido por los ancianos judíos, es valorado. Es valorado porque ama al pueblo judío y porque les construyó la sinagoga. Un centurión que cree en el poder de Jesús y en el poder de su palabra. Prácticamente uno podría decir, cree que la palabra de Jesús tiene la fuerza de ser la palabra de Dios, creador, capaz de sanar a ese sirviente suyo que está al borde de la muerte. Y por un lado tiene fe y por otro lado se reconoce indigno de la presencia de Jesús, de acercarse a Él y de recibirlo a su casa. Como decía, los judíos valoran, los ancianos judíos valoran que ama al pueblo y que les construye la sinagoga. Jesús termina valorando lo más profundo de ese hombre, que es su fe, la fe de un pagano, y tanto la celebra Jesús que tiene que reconocer y dice públicamente que ni siquiera en Israel ha encontrado tanta fe. También hoy es edificante encontrar fe fuera de las personas que están, digamos, dentro de los límites, uno diría, de la iglesia, de las personas que uno espera que por su práctica, por su tradición, por sus costumbres, por su asiduidad en las cosas religiosas tenga esa fe. Encontrar a fe también personas que viven de una manera muy diferente, que no practican la religión como nosotros, que tienen otro modo de relacionarse con Dios. Pero también, además de admirarla, es bueno desearla, ¿no? Cada vez que uno encuentra en el Evangelio una persona con fe y sobre todo que el mismo Jesús reconoce la importancia de esa fe, dan como ganas, ¿no? Como les pasó a los discípulos que en algún momento le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Que nos aumente la fe a quienes tenemos la cercanía de Jesús, a quienes tenemos frecuentemente acceso a su palabra. Por lo pronto, a través de este medio, todos los días, la palabra poderosa de Dios obra en nuestro corazón, nos transforma, nos sana en aquello que haya que sanar, en la medida en que obviamente nuestro corazón está dispuesto a recibirla, y lo estamos, si no, no nos tomaríamos este tiempo. Y también la cercanía invalorable de la Eucaristía, el hecho de poder nosotros no solo recibir a Jesús en casa, recibirlo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, recibirlo en nuestra propia vida. Cuando se celebra bien la Eucaristía, es el momento más importante de nuestra comunión con Dios y de nuestra comunión entre nosotros también. Precisamente la primera lectura de hoy del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto les reprocha que cuando se reúnen a celebrar la Eucaristía, en definitiva cada uno está pensando en sí mismo, y ahí es donde se malogra el encuentro. Dice: cada uno se apresura a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga.
una situación particular de cómo se celebraba la Eucaristía, pero una situación que refleja la actitud en la vida, no solo en la celebración de la Eucaristía. Quienes participamos de la Eucaristía, que cada vez que vamos a hacerlo, le repetimos a Jesús esta frase: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Quienes participamos de la Eucaristía, reconocemos el poder de Dios en Jesús, reconocemos nuestra indignidad, es decir, que no siempre estamos a la altura, o mejor dicho, nunca estamos a la altura de recibir semejante don, semejante regalo, y también nos compromete de algún modo esta cercanía con la palabra y con la Eucaristía a vivir en una profunda comunión con los demás, a no desentendernos de las necesidades ajenas, a descubrir que tanto las riquezas materiales como las riquezas espirituales que recibimos son para facilitar también la vida de los demás, no solo para nuestro bien, sino para el de quienes forman parte de nuestra vida, en definitiva de nuestra sociedad, todos, porque Dios ama a todos, todos los que puedan tener alguna necesidad. Le pedimos a Dios que nos bendiga en esta tarde, que nos acompañe su protección y su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.